Bueno, voy a hacer una presentación pues corta sobre una idea que está relacionada un poco con lo que se ha estado hablando pues anteriormente alrededor pues de nuestra preocupación por los animales y del bienestar. La titulé El tabú de la similitud y ya les voy a hablar pues por qué ese nombre. Entonces, empecemos con el tema de la crisis ecológica, que sabemos que se empieza como a hablar de ella en la década de 1960, a raíz de, pues, de una serie de problemas que van pasando, unos relacionados más que todo en Estados Unidos. Pues hay un libro famoso que se publica en 1963 por los problemas asociados en muerte en aves por uso de pesticidas, particularmente el DDT, un libro que se llama Primavera Silenciosa. Entonces, desde ahí se empieza a ver como todos una serie de consecuencias de nuestras actividades, pues digamos que principalmente industriales, en toda la biosfera. ¿Qué pasa con ese diagnóstico cuando se empieza a hablar de una crisis ecológica? Aparecen, digamos, como dos maneras de afrontar la crisis, es decir, como dos grandes grupos de teorías que decían pues cómo podríamos salir de esa crisis o por lo menos cómo disminuirla. Una se vino a llamar ambientalismo y la otra se vino a llamar ecologismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia de ellas? Básicamente, el ambientalismo uno puede decir que recoge todas esas propuestas que son reformistas, es decir, que dicen que nuestra cultura moderna tiene las herramientas para solucionar la crisis ecológica. Y lo único que debe hacer es hacer unos pequeños cambios alrededor, digamos, de todas esas herramientas que podemos tener, tecnológicas, políticas, jurídicas, filosóficas, epistemológicas, y que eso es lo suficiente. Entonces, como consecuencia de esta visión, pues van saliendo diferentes disciplinas, ¿cierto?, que emplean herramientas convencionales. Entonces, la economía ambiental, por ejemplo, pues rápidamente, entonces, ¿qué hace la economía ambiental? Usa las herramientas de la teoría económica convencional, o sea, la economía liberal, y las aplica al medio ambiente. Entonces, básicamente dice que el medio ambiente son unos costos que no tenemos en cuenta. Entonces, por eso la crisis ecológica, lo que debemos hacer es coger ese medio ambiente que no tenemos en el mercado e introducirlo al mercado. Es decir, es una externalidad, lo que tenemos que hacerlo es internalizarlo con las herramientas tradicionales de economía que uno aprende pues cuando estudia economía. O sea, como les digo, no es nada nuevo, simplemente cambios. La ingeniería ambiental, lo mismo, aplicar pues conocimientos de química, física, más que todo un poco de biología a problemas asociados principalmente a la contaminación. El derecho ambiental, el bienestar animal, que ahora profundizaremos un poquito sobre esto, y digamos que básicamente lo que ha pasado alrededor de todos estos campos es que se busca regular, ¿cierto? O sea, los problemas que hay, por ejemplo, lo que les hablaba ahora con lo de los pesticidas, entonces lo que hay que hacer es regular el uso de ellos. ¿Frente a qué? Entonces, frente a qué es lo que propone el ecologismo. Es un enfoque radical. Radical quiere decir es ir a las raíces. Es decir, debemos ir a las raíces de nuestra cultura moderna, ver qué hay ahí y proponer unos cambios. O sea, cambiar como esos elementos que hay más profundos de nuestra cultura y proponer entonces una nueva visión de mundo, a diferencia de usar las mismas herramientas de siempre. Entonces ahí aparecen campos similares a estos, pero que parten desde unos elementos, uno podría decir unas bases epistemológicas diferentes a las de nuestra visión convencional. Entonces aparece la economía ecológica, que ya no ve todo en términos de oferta y demanda, digamos, de una economía que solo se mueve en el mercado a través del intercambio, sino que ya empieza a meter otros elementos como ver la economía como gestión de recursos. O sea, recursos que uno moviliza para existir, recursos que pueden ser materiales, ¿cierto? O sea, comida, vivienda, pero también recursos que pueden ser simbólicos, pero para eso entonces empieza a meter otros campos. Es un enfoque transdisciplinario donde entran campos como la termodinámica. Entonces uno empieza a ver flujos de energía en
en las dinámicas de movilización, gestión y generación de recursos para existir, y también elementos, como les decía, la parte simbólica, entonces hay que meter elementos de filosofía, sociología, etc. Otros campos, la ecología política, que a diferencia de la ingeniería ambiental, dice los problemas ambientales no son problemas técnicos, sino que son problemas políticos. Es decir, ¿por qué existe la contaminación? Pues porque a alguien debe beneficiar, ¿cierto? Entonces es un problema no técnico, porque muchas cosas podemos ya solucionar de los problemas ambientales, no es que no exista la tecnología o sea muy costosa, o sea, un problema técnico uno lo define desde esos dos puntos de vista, o sea, que no tenemos aún la tecnología, no se ha desarrollado la tecnología para enfrentarlo, o la tecnología que se ha desarrollado, digamos, todavía es muy costosa. Por ejemplo, con el problema de la contaminación atmosférica en las ciudades, que la gran fuente son las fuentes móviles, es decir, los automóviles, no es que sea un problema técnico, más que todo en Bogotá creo que somos bastante conscientes de eso, o sea que por ejemplo el transporte eléctrico en verdad sea costoso o que todavía no se haya desarrollado el solar, sino que es más bien por intereses políticos, o sea, esa contaminación beneficia a alguien, más bien esos carros que operan con combustión con motores de combustión interna benefician a alguien. Eso es lo que dice la ecología política. Está la ética ecológica, está una propuesta de ecocentrismo que lo que quiere decir es que empecemos a desplazarnos, a creer que los seres humanos estamos por encima del resto de la vida, que es lo único que importa y que todos, digamos, tenemos un mismo valor, todos los seres vivos, ¿cierto? Y pues digamos que no es la única salida, pero a diferencia de buscar regulaciones, buscas prohibiciones. Entonces la cuestión no es que regulemos el uso de, por ejemplo, volviendo al caso que creo que de pronto, pues los que por lo menos vivimos acá en Bogotá, podemos saber alrededor de esto de la contaminación atmosférica, el caso no es que regulemos las emisiones, digamos, por ejemplo, el Transmilenio, sino que simplemente se prohíban los carros que operan con motores de combustión interna, es decir, que generen emisiones. Un carro eléctrico pues no genera emisiones, ¿cierto? Entonces no es de regular, o sea, no eche tanto veneno, que esa es la regulación, la prohibición es no eche veneno, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Desde ese enfoque del ecologismo, buscando las raíces, por qué hemos llevado a tener el planeta como lo tenemos y a tratar la vida como la tratamos, pues se puede hablar de que hay una gran división. Acá hay algo interesante, cuando uno busca las raíces uno dice, bueno, ¿cuáles son esas raíces que debemos cambiar? Un ecologista norteamericano que se llama Derrick Jensen dice esta frase que me parece bastante interesante: las creencias que no se cuestionan son las verdaderas autoridades de cualquier cultura. Es decir, ¿cuáles son esas raíces? Esas ideas que pasamos por naturales, que nadie cuestiona, que uno dice son normales, son así es el mundo, uno no se puede imaginar algo distinto. Esas son, digamos, las que propone este autor que uno debe empezar a mirar. Entonces uno dice, ¿y cuáles son esas ideas? ¿O cómo las puedo buscar yo? ¿Cómo podríamos investigar? Entonces, mirando por ahí, uno se encuentra en antropología, que estudia las culturas, un conceptico que es el de tabú. ¿Qué es un tabú? Pues es básicamente una prohibición, ¿cierto? Es decir, unas prácticas que se prohíben dentro de una cultura, ¿cierto? El tabú, pues, digamos, del que más se habla en antropología es el tabú del incesto, o sea, la prohibición de relaciones entre seres con un parentesco, pues, bastante cercano. Pero en los años 70, una feminista norteamericana habló del tabú de la similitud, ¿cierto? Decía, fuera de ese tabú que tenemos, según los antropólogos, digamos, básicamente todas las culturas a nivel mundial, ella hablaba que la cultura occidental o la civilización occidental tenía un tabú mucho más profundo, o sea, digamos como anterior a ese de la prohibición del incesto, y es el tabú de la similitud. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros estamos divididos como seres humanos en dos géneros, ¿cierto? Hombre y mujer, y que
tenemos prohibido en nuestra cultura que esa división se transgreda. O sea, la mujer debe ser mujer, el hombre debe ser hombre. Y pues creo que también estamos un poco familiarizados pues con lo que recientemente ha ido pasando alrededor de esto y vemos las reacciones, o sea, decir de que se pueda, digamos, borrar esa línea entre hombre y mujer, ya sea por orientación sexual o por identidad de género. Entonces, ¿cuál es la propuesta acá? Y es que yo considero que lo que dice esta autora, Gayle Rubin, alrededor de que tenemos un tabú en el que prohibimos, en el que definitivamente decimos que no podemos, digamos, borrar esa diferencia y nos esforzamos cada vez por hacer la diferencia, o cada vez no, nos esforzamos en nuestra cultura en hacer más marcada la diferencia, que sabemos que de manera biológica o digamos física o estética no es tan así. O sea, por ejemplo, en el caso del hombre y la mujer, pues las hacemos más marcadas diciendo que la mujer se viste de cierta manera, ahí vemos el icono, el hombre de otro, eso no es natural. O sea, no es que la falda sea para la mujer, el pantalón para el hombre, sino que culturalmente se crea esa gran división para generar, o sea, para marcar más ese tabú, que se note más la diferencia. La mujer se maquilla, el hombre no, digamos que la mujer tiene ciertos comportamientos, el hombre tiene otros, etcétera, etcétera. Yo sostengo que ese tabú de la similitud, o sea, estoy de acuerdo con ella, pero lo aplico es a nosotros con los demás seres animales. O sea, la cultura, no solo moderna, sino que en la historia de Occidente, se puede rastrear hasta Grecia, hemos estado obsesionados con mostrar que los seres animales no humanos son diferentes a nosotros, o más bien que nosotros somos especiales a todos los demás. Uno podría decir, pues sí, un oso panda es diferente a una paloma, ¿cierto? Pero a todos los juntamos como animales, pero nosotros decimos, no, nosotros somos muy especiales, y se han creado a través de toda la historia un montón de argumentos para, digamos, mantener esa división. Entonces la propuesta que yo diría que debería mirar el ecologismo es intentar dividir esa división, es decir, acabar con ese tabú, porque no nos está prestando ninguna utilidad. O sea, según los antropólogos, los tabú tienen una función social, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso del tabú del incesto, lo que ellos dicen es que eso permitía, por ejemplo, las relaciones comerciales y de otros tipos, digamos, con otras comunidades. Es decir, al yo no poder generar matrimonio con familiares, pues, y somos comunidades pequeñas, entonces yo voy y busco otra comunidad, y allá, pues, en esa época que eran los padres, digamos, los que manejaban las relaciones de matrimonio, entonces que mi hija o mi hijo se case con alguien de otro pueblo, ¿cierto? Entonces tenía una función social, dicen los antropólogos. ¿Cuál será la función social de este tabú de la similitud en términos de nosotros con los animales? Pues lo podemos discutir, pero me quiero centrar, es más bien que digo que esas funciones sociales de pronto no son tan útiles si las comparamos con los perjuicios que nos han llevado a donde estamos. Entonces, hay que romper esa división. ¿Cómo la rompemos? Entonces, dentro del ecologismo, pues varios autores y autoras han ido hablando de eso, y pues voy a mencionar simplemente unas pequeñas ideas. Entonces, lo básico acá que quiero presentar es que los seres humanos somos componentes de la biosfera, o sea, de toda la vida, y esto tiene múltiples consecuencias que debemos tomar en serio y asumir. O sea, a pesar de que llevamos ya como 150 años desde la publicación del origen de las especies de Darwin, en el cual nos mete en todo esto de la vida y dice, no, esas creencias bíblicas de que nosotros fuimos creados en otro día y por lo tanto somos diferentes, o sea, realmente diferentes al resto de la vida, no es así. Nosotros simplemente somos otra especie entre un montón de especies que de hecho venimos de otra especie anterior y que simplemente podemos también terminar, digamos, generando otra especie y nosotros incluso desaparecer, ¿cierto? Como somos parte de toda esa dinámica de la vida que se llama evolución, entonces,
que debemos tomar en serio y asumir. Entonces, la primera idea es que las teorías modernas sobre la humanidad influencian las teorías modernas sobre la biología y viceversa. Es decir, debemos empezar a mirar que lo que se ha dicho desde las ciencias sociales nos puede servir para la biología, o sea, por ejemplo, para la zootecnia y la veterinaria, y viceversa, zootecnia y veterinaria pueden alimentar las teorías, digamos, sobre la humanidad. Pues un ejemplo de esto es lo de una salud, por ejemplo. O sea, digamos que la veterinaria, unida con la medicina humana, nos permite solucionar muchos problemas, que esa división antes puede ser muy contraproducente mantenerla, ¿cierto? Que históricamente se ha mantenido, ¿cierto? Entonces, lo que les venía diciendo ahora, nosotros simplemente somos parte de una historia de evolución. Ahí tenemos pues el cladograma de los homínidos, de cómo vinimos nosotros por acá, de unos especies que nos antecedieron y de ahí venimos otros, y que unas se dividen, como pueden ver ahí con el neandertal y todo eso, pero que simplemente somos una especie, por ejemplo, dentro del grupo de los homínidos, donde la verdad es que esas particularidades que nosotros nos hemos asumido, por ejemplo el uso de armas, que ahorita voy a dar un ejemplo con otras especies más alejadas de nosotros, el lenguaje, pues acá han estado, o sea, se han hecho estudios y se ha descubierto que, por ejemplo, los neandertales pues tenían pinturas, hacían vasijas. Entonces miren que no somos esa especie tan única como creemos, y que todavía creemos como de corazón, a pesar de que digo en más de 50 años de la publicación de El origen de las especies de Charles Darwin. Bueno, entonces, siguiendo con esa idea de que las teorías modernas sobre la humanidad influencian las teorías modernas sobre la biología y viceversa, pues lo que se decía antes también es que los humanos son especiales porque son racionales, se ha dicho siempre, o sea, somos los únicos que pensamos, y los demás seres vivos no, los demás animales no. Somos los únicos que tenemos comportamientos morales, somos los únicos que incluso sentimos. Siempre se ha hablado mucho de que Descartes decía que los animales eran más cercanos a un... Bueno, en esa época no estaba, digamos, una lavadora, pero traduciendo la actualidad, una máquina. Entonces decía, habían dos tipos de máquinas, las que hacemos los hombres y las que hace Dios. Y las que hace Dios son los animales, ¿cierto? Entonces un perro era más cercano a una lavadora, bueno, o en esa época un reloj, que a un ser humano, ¿cierto? Pero cuando dejamos, como que rompemos esa brecha y empezamos a ver los animales desde otra perspectiva, los animales no humanos, por ejemplo en el caso de la nueva etología, se ha descubierto un montón de cosas que enriquece la ciencia, en vez de decir que hay un sesgo ahí, que uno está inventando porque quiere los animalitos, y etcétera, etcétera. Y por ejemplo es que el comportamiento moral existe en los animales. Uno que se ha estudiado mucho es el comportamiento de los elefantes. No sé si saben, por ejemplo, que los elefantes tienen cementerios, y cuando pasa, digamos, una familia de elefantes, que es matrilineal, otra cosa interesante con la antropología, similitudes pues como con ciertas formas de organizarnos también los humanos, paran y rinden como un culto, como que hacen minuto de silencio, tocan los huesos de los animales, y uno ve que realmente, o sea, ¿cómo más llamarlo? Pues ahí hay una emoción. Entonces, el comportamiento animal, en etología, un autor que se llama Marbekov empieza a hablar, pues digamos que tres grandes grupos de lo que uno podría decir que es el comportamiento moral, y es la cooperación, la empatía y la justicia. Y vemos que en los animales se empieza a ver, no solo en primates, que siempre decimos que son más cercanos a nosotros, sino en otra serie de animales mamíferos, pero no solo también mamíferos, sino también en aves. También se ha estudiado, pero ya se está empezando a hablar incluso, digamos, de invertebrados. Entonces ahí tenemos pues como este ejemplo, como para ilustrar un poco la empatía, ¿cierto? Lo otro, se sigue diciendo también, varios autores señalan que nuestra exclusividad es que, bueno, sí, los animales sienten, pero por ejemplo ellos no tienen lenguaje.
Y cuando nos cerramos a eso, dejamos de descubrir una gran complejidad, digamos, en la comunicación de los animales. Los estudios ahora, por ejemplo, con las aves, se ha descubierto pues como la complejidad del lenguaje de las aves y que hay una comunicación bastante rica. De hecho, hay estudios que muestran que las aves tienen nombre propio. O sea, las aves se llaman a sí mismas, o sea, se ponen nombres. El nombre es como imitar a otro, ¿cierto? Entonces digamos que no es que un ave se llame Juan, pero pues como así los humanos, digamos, Juan tiene cierto modo de hablar, entonces otra ave, para comunicarse con Juan, entonces lo que hace es hablar como Juan, o sea, lo empieza a imitar. Entonces él ya sabe que se están refiriendo a él. Cuando rompemos eso, vemos también una riqueza ahí. Quería mostrar acá unas partituras a mí personalmente me gusta mucho este compositor, ya murió, Olivier Messiaen, francés, y él hizo una composición por allá en 1956 que lo que cogió fue unos espectrogramas, o sea, la representación gráfica del canto de las aves, y se inspiró para generar una composición que se llama Aves Exóticas. Bueno, ahí está el nombre en francés, no sé francés, entonces no me atrevo a pronunciarla, una obra de 1956, y entonces quería mostrar esa imagen para que vean la complejidad de la composición de Messiaen, mostrando la complejidad del canto de las aves. Él se basó en varias aves, creo que fueron 5 aves, acá pues pongo el ejemplo del cardenal, que fue una de las aves que él usó, pues los espectrogramas que usó pues para inspirarse para hacer esta obra. Bueno, entonces lo del lenguaje, o sea, esa división de comunicación y lenguaje es más bien un prejuicio que tenemos acá para negarles, digamos, la complejidad de comunicación de los otros seres animales y nosotros darnos como especial, cuando en verdad ellos también tienen una complejidad que simplemente nosotros no comprendemos. Es como lo mismo en estas visiones, digamos, como tan eurocéntricas, o sea, poner la modernidad o el pensamiento europeo como en la cima y lo otro como atrasado, primitivo, bárbaro, cuando uno habla, por ejemplo, de idiomas y dialectos. Cuando hoy en día pues cualquier lingüista serio dice los dialectos no existen o no hay una diferencia, o sea, hay idiomas, todo el mundo tiene idiomas, todo el mundo tiene lenguaje y no hay uno superior a otro. O sea, no es que haya una lengua, o sea, no se encuentra una lengua primitiva en el sentido donde uno no pueda expresar ciertas cosas, o sea, cada pueblo tiene su manera de expresarse y con su lenguaje lo logra. No es que hayan unas lenguas que estén como más atrás, que uno diga, no, ellos todavía no han desarrollado el pasado, o sea, cómo hablar en pasado, o cómo hablar en futuro, o cómo hablar de cuestiones abstractas. No es cierto, antes se decía y antes se creía. Bueno, siguiendo con eso, entonces, ¿qué puede decir uno de cuando asumimos eso en serio e intentamos que fluyan las teorías desde los dos lados, desde las ciencias naturales y las ciencias sociales? Primero, este autor propone que la libertad es un atributo de la vida, o sea, la vida se diferencia de la materia inerte en que tiene libertad, ¿cierto? Toda es libre, la libertad no es una exclusividad humana. Lo segundo, la vida animal, que es donde me centro acá, es que se distingue por 3 procesos. La libertad está ahí, claro, porque es de toda la vida, pero el animal tiene esta particularidad: movilidad, los animales nos movemos; percepción y también sentimiento, que era lo que estaba hablando ahora la doctora Romero, o sea, todos los animales sienten, ¿cierto? Esa es la propuesta de este autor. Las investigaciones se están conduciendo hasta allá, no se está quedando ya solo en mamíferos, ni siquiera en vertebrados, que nos hemos centrado más sí en aves y mamíferos, pero ya incluso se han hecho unas investigaciones muy interesantes, incluso con insectos, pero digamos que por ejemplo con pulpos se ha avanzado bastante en eso, y la inteligencia en pulpos es la verdad fascinante. Lo otro, no existen los animales puros, o sea, que es que yo soy ser humano y los otros, o sea, el perro es perro, la vaca es vaca, sino que no, o sea, la vida está compuesta, o sea, todos somos vida y por ahí fluimos todos.
empezando porque la vida es comer y ser comido, así de básico. Podemos no comer carne, pero comemos plantas, ¿cierto? Es decir, hay unos productores primarios que también comen, o sea, a través de sus raíces y eso las plantas, y los otros, pues, nos pegamos de los demás. O sea, para existir tenemos que comer otros seres vivos. Y estamos constituidos de otros seres vivos. Entonces, un ejemplo es que las células que constituyen a los seres humanos contienen, o sea, cuando uno las examina, contienen 10% de genoma humano y el 90% de genoma humano de múltiples microorganismos. O sea, hay hongos, bacterias ahí, entonces no somos humanos. Tenemos más de esos microorganismos, o sea, de hongos, de bacterias, que de nosotros mismos, ¿cierto? Esa creencia de que somos solo ADN. Entonces es algo, pues, que hay que tener como muy en cuenta. Lo último es que esos determinismos biológicos y culturales no nos han servido mucho para entendernos y más bien se han acrecentado, creo yo, esa crisis ecológica o ambiental. Y pues lo dicen autores, acá traigo a Donna Haraway, es decir, no hay como esa división tan cierta entre lo biológico y lo cultural, que se discute y se discute. Por ejemplo, ahora que les hablaba del tabú de la similitud con esta autora feminista que se ocupara de la diversidad de la orientación sexual, perdón. Entonces ella hablaba como de la homosexualidad y todo eso. Entonces digamos que en el tema de la homosexualidad todavía está la discusión de que si uno nace o se vuelve, ¿cierto? Y entonces lo que propone esta autora es que esas discusiones no son tan así, sino que hay un flujo, o sea, hay una ventana abierta entre la cultura y la biología, que las dos, digamos, influencian a la otra, o que más bien no se deberían ver como dos cuestiones aisladas, sino que son componentes de un mismo sistema, que ella llama culturaleza, ¿cierto? Y lo último es que la existencia animal, y esto es bien importante, y con esto quiero cerrar, a raíz de, pues, por ejemplo, lo que se estaba hablando en la primera presentación, es que la existencia animal es la dinámica entre necesidades y goces. Eso lo dice un filósofo norteamericano que se llama Richard Rorty, pero lo dice es para los seres humanos. Es decir, como para definir el humano, dice, nosotros tenemos una existencia entre esa confluencia de lo que necesitamos y de lo que nos gusta. Y creo que eso lo debemos ampliar a los demás seres animales, para poder entenderlos y para poder interactuar con ellos. Y pues hasta ahí llego. Muchas gracias.